Hola, bienvenidos, bienvenidas a la edición del mes de junio de Diálogos NCC. Estos encuentros virtuales son una iniciativa de Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de Diálogos NCC es hablar acerca de distintos temas. En este caso, hoy, 31 de julio de 2023, será con el tema biodiversidad en riesgo, el efecto de los monocultivos. Mi nombre es Agustín del Castillo, soy un periodista ya con 35 años de experiencia. He estado cubriendo muchos aspectos del periodismo, pero me he enfocado sobre todo en el tema socioambiental. Agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo virtual. También queremos agradecer la colaboración de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo por Facebook y a través de YouTube de NCC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestros invitados de este diálogo virtual, les presentaré brevemente su trayectoria. Bueno, por un lado está Beatriz Rodríguez Lavajos, o Lavajos, corrígeme si está bien pronunciado o no. Es ecóloga política, ella es investigadora del JHU-UPF Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra, Economía Ecológica con interés en las dimensiones socioeconómicas de la biodiversidad, la justicia ambiental y el ambientalismo creativo. También está Fernando Escobar Ibáñez, es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara y maestro y doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología AC. Su principal línea de investigación es la evaluación del impacto de las actividades humanas en la biodiversidad. Ha publicado diferentes artículos científicos, coeditó un libro de aves en zonas urbanas de Latinoamérica para la editorial Springer y coordinó el capítulo de fauna en agroecosistemas para el libro Mexican Fauna in Anthropocene, fauna mexicana en el Antropoceno. Actualmente coordina un proyecto de restauración y dirige una asociación civil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, pues vamos a empezar con ellos el diálogo al que nos han invitado. Pues ahora sí que a mí me gustaría lanzar la primera pregunta, que es una pregunta sustantiva. No sé si sea una pregunta adecuada para Fernando, porque básicamente me interesa preguntarles digamos, una definición de problema. Vamos a hablar de los monocultivos y la biodiversidad, pero ¿de qué manera la gente debe entender este problema? ¿Por qué el monocultivo es un riesgo para la biodiversidad? ¿Y por qué hemos llegado a este estado de cosas? ¿Por qué se produce alimentos por monocultivo en el mundo? ¿Por qué es el modelo dominante? No sé, Fernando, si tú quisieras empezar respondiendo esta pregunta. Hola, sí, muchas gracias. Aprovecho para saludarte, Agustín. Saludos, Saludos. Beatriz. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, los monocultivos tienen diferentes problemáticas asociadas. Una, como tal, es la sustitución de usos de suelo que hacen, ¿no? Los monocultivos y la agricultura en general se está expandiendo a expensas de coberturas forestales que albergan una enorme biodiversidad. Entonces, por la pura sustitución de coberturas, tenemos pérdida de hábitat para las especies y ese es uno de los primeros impactos que tenemos, que impacto directo. Además, el sistema actual de monocultivos no es solo esta sustitución, sino que también conlleva el manejo que le llaman manejo agrícola intensivo, ¿no? Y esta intensidad está relacionada también con el uso indiscriminado, por así decirlo, de agroquímicos. Entonces, los agroquímicos son otro problemón que afecta directamente a la biodiversidad. Uno de los principales, por ejemplo, es la contaminación de cuerpos de agua. Estos fertilizantes, muchos fertilizantes nitrogenados, son acarreados hasta el mar. En el mar tenemos lo que se conoce como hipoxia costera, que es
que al haber muchos nutrientes empiezan a proliferar un montón de algas. Luego, cuando estas algas mueren, se van al fondo del mar, hay microorganismos que empiezan a descomponerlas y se empieza a consumir una enorme cantidad de oxígeno, lo que hace que ya no haya oxígeno disponible para otras formas de vida. Entonces, son zonas en las que los peces que estaban ahí, en las otras formas de vida que estaban ahí, tienen que ir a otros sitios a donde haya oxígeno. Entonces, los problemas son en el punto en donde se realizan, pero también van mucho más allá de los sitios, ¿no? Pero digamos, ¿qué está pasando con la naturaleza con este impacto? O sea, ¿qué está provocándose en términos de la crisis de biodiversidad? Porque entiendo incluso, y yo he escuchado personas muy respetables en el tema, que la crisis de biodiversidad en cierto modo es más urgente incluso que el cambio climático, que el calentamiento global, porque es algo que está ocurriendo a una velocidad rapidísima, tremenda, y pues nos está pasando ya facturas, pues. Claro, y basta solo con ver a nuestro alrededor. O sea, toda la audiencia los invito a que volteen a su alrededor y todo lo que está a su alrededor, excepto la vegetación que puedan tener. Para todo eso se requirieron materiales materiales naturales, ¿no? Que se extrajeron de la naturaleza. Unos tuvieron mayores procesos que otros, pero al final dependemos de la biodiversidad. Nosotros no podríamos estar aquí sin biodiversidad. Entonces, sí, es muy urgente y muy preocupante esta crisis, porque al final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista antropocentrista, nosotros dependemos de la biodiversidad. Entonces, hay estadística, estamos ahorita en la sexta extinción masiva, muchas poblaciones, las poblaciones de aves han caído 30%, hay una crisis de polinizadores incluso. Entonces, mientras sigamos con este sistema en el que no nos cuestionamos a largo plazo qué es lo que estamos haciendo y solo vemos en el corto plazo, esta crisis va a seguir avanzando. Entonces, y lo llevan diciendo muchos científicos hace décadas, que es fundamental replantearnos nuestras formas de convivencia con la naturaleza, ¿no? Muy bien, pues yo quisiera aquí darle el espacio a Beatriz Rodríguez. Ella es ecóloga política. Me parece que es insoslayable hablar de la dimensión política y social de esta crisis, porque la gente a veces como que piensa que es hasta una cuestión que tiene más que ver con ciertos exquisiteces, incluso, lo cual me parece alarmante, cuando en realidad está en el centro del sistema del cual dependemos los seres humanos. Pero sobre todo me interesa, Beatriz, que me comentes. Normalmente cuando hay impactos de crisis de este tipo, se puede distinguir entre la crisis para las poblaciones más frágiles, los más desamparados, los más pobres, y los que tienen más posibilidades económicas. Y creo que aquí sí es un impacto mucho mayor para las poblaciones tradicionales, para las mayorías, por decirlo de algún modo, ¿no? Beatriz. Muchas gracias, Agustín. Sí, bueno, haciendo eco de lo que comentaba Fernando, los impactos ecológicos son evidentes, ¿no? En las especies de estos lugares, en los cuerpos de agua, ¿no?, que desaparecen o se contaminan, en el suelo, que se degrada y se pierde. Entonces, todos estos impactos no suceden solo en el medio natural. En el medio natural viven personas, y esas personas antes se interactuaban con el espacio natural de una determinada manera, y ahora ven cambiado esta forma de interacción. Entonces, lo que pasa a menudo es que estos monocultivos avanzan, bien sea sobre otras zonas de cultivo, ¿no? Y antes ahí se cultivaba alimento, y ese alimento ya no está disponible, y lo reemplazamos con una producción que tiene un perfil más de carácter agroindustrial, o había algún tipo de relación ¿no?, ser humano-naturaleza, que entendía mejor la complejidad de esta diferencia entre especies y cortes de edad, etc., ¿no?
Entonces, lo que observamos cuando se dan monocultivos a gran escala, no monocultivo, en principio no hay problema. El problema es que los vemos expandiéndose hectáreas, hectáreas, hectáreas en muchas partes de América Latina, los vemos expandirse en África por inversiones que vienen precisamente de América Latina, por ejemplo, desde Brasil o desde la India. Los vemos expandirse en el sudeste asiático y esto significa que estas poblaciones, como decías tú, más vulnerables, pues en realidad son una gran cantidad de personas. Entonces, esta gran cantidad de personas, ¿qué van a hacer? Pues a lo mejor van a tener que abandonar los lugares donde viven, porque estos monocultivos realmente están asociados con condiciones laborales pues no idóneas o hay una gran inseguridad en cuanto a la posibilidad de desarrollar estas actividades en el tiempo. Otro problema bastante grande de carácter más social que se da de la mano de los monocultivos es que pues una cantidad de tierras, ¿no? Vendrá una entidad que generalmente lleva a cabo agricultura a un nivel más a gran escala y utiliza espacios que habían sido utilizados por agricultores de tamaño más pequeño, ¿no? Entonces encontramos este problema a nivel global también del acaparamiento de tierras. Y como consecuencia de ello, pues alguna gente no estará satisfecha de este cambio y se resistirá. Y lo que vemos también, pues lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en muchas partes del mundo, que hay violencia en contra de las personas que se resisten al avance de los monocultivos. Todos estos no creo que sean problemas solo para poblaciones vulnerables. Nos afectan a todos en la medida en que estas poblaciones no son una pequeña parte de la población. Sí, y bueno, uno se preguntaría, pareciera que es como la lucha entre los grandes capitales y los campesinos, pero tenemos una creación importante en los últimos siglos que se llama Estado, y de repente pareciera que el Estado se ausenta de este debate y de la aplicación de regulaciones para decir, a ver, la frontera de la expansión agrícola es hasta aquí. Y bueno, tú mencionas el tema de crecer a costa de ecosistemas, pero eso es justamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí en México estamos viviéndolo, aquí en Jalisco, para ser más precisos. Tenemos dos monocultivos muy potentes, que es el aguacate o la palta, o tiene muchos nombres, el avocado, y tenemos el agave, que es la materia prima del tequila. Y ha crecido sobre fronteras ya no solamente que se dedicaban, por ejemplo, a granos básicos en el caso pues de los dos en realidad, sino que están expandiéndose sobre bosques y sobre selvas caducifolias. Y uno esperaría la mano del Estado para decir, bueno, no puedes pasar esta frontera porque el bosque no se puede tocar, porque tiene otro tipo de valores. Pero fíjate, te comento una anécdota muy rápido. Hace un par de días estuvo aquí Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, y simplemente se concretó a decir que no se está expandiendo estos monocultivos sobre fronteras forestales. Es como un negacionismo. Y más alarmante, dice que el mercado va a equilibrar todo. Eso lo dice un funcionario de Estado, un funcionario que es el segundo nivel después del presidente de la República y que sería el que tendría que estar preocupado porque porque a final de cuentas el desarrollo rural incluye todo, incluye también la conservación, incluye los servicios ambientales, y pareciera, por lo menos en México, es muy enfático que se ve más por el lado de la agricultura y la ganadería exclusivamente. No sé si entiendes, lo que quiero destacar es la contradicción, que el Estado no está tomando su papel. Sí, bueno, quisiera monopolizar la conversación. Evidentemente yo no conozco los detalles del funcionamiento de los desarrollos agrícolas en México. Lo que pasa a menudo, creo, es que a lo mejor no se entra en profundidad a la diversidad de los sistemas agrícolas. Hay muchos tipos de agricultores, estoy seguro de que hay muchos agricultores en México que están beneficiándose del proceso de expansión de los monocultivos. Habrá
agricultores que controlan grandes extensiones, agricultores medianos, ¿no? Que cultivan algunas hectáreas y que se estarán beneficiando, y habrá pequeños agricultores pues, más vinculados a sistemas más tradicionales o más de subsistencia, ¿no? Entonces, entender esta diversidad yo creo que beneficia en general saber cómo intervenir en cada uno de estos espacios. Por lo que has comentado, estos dos cultivos que se están expandiendo a agave y aguacate, pues son grandes, ¿no? Activos para la exportación, y esto es algo que evidentemente una persona que esté a cargo de la agricultura pues, de un país tendrá mucho que ver, que tener en consideración. Yo no sé si estamos hablando de pasividad o de intervención, porque ¿no? Leyendo un poco antes de esta entrevista, yo he visto que la expansión de algunos grandes monocultivos en México, la soja y la palma de aceite, están siendo promovidos por los gobiernos en los respectivos territorios, que es algo que es sorprendente desde mi punto de vista, pero que se puede entender por lógicas locales más concretas de los lugares en los que se están desarrollando. Yo creo que es a la larga es muy importante entender esta diversidad, porque los que se perjudican a la larga no son solo estos elementos vulnerables. Como digo, seremos todos cuando falte alimento, cuando el clima cambie a un nivel como aquí en Barcelona lo estamos sufriendo ahora, unas temperaturas altísimas, unas olas de calor que solo están directamente vinculadas a la gestión de los ecosistemas en el pasado. Muy bien, muy bien. Creo que este tema, pues, está omnipresente el debate de cuál es el papel del Estado. Y bueno, a final de cuentas, pues hay en México 3 niveles de gobierno y pareciera que es un poquito esquizofrénico porque ciertos niveles promueven una cosa, otros otra cosa. Pero me gustaría ir con Fernando, porque de repente pareciera. Sé que esta pregunta tiene un poco que ver con el modo en que estamos internalizando el valor del medio ambiente, de la naturaleza, dentro del modelo económico. Y como bien dice, como bien dice Beatriz, pareciera que estamos con que no le estamos concediendo a este, pues no sé cómo podría decir un economista que es la naturaleza, pero es como la inversión inicial o de donde partimos con nuestros desarrollos económicos posteriores, pero pareciera que tiene valor cero y que la naturaleza se renueva en automático, no va a ser una fuente de problemas para los negocios, porque yo no veo internalizado dentro de los modelos de negocios de la agricultura. Yo no veo internalizado el valor de los servicios ambientales, y el valor de los servicios ambientales pues está la biodiversidad y hay otras cosas. El simple hecho de que estemos destruyendo bosques fronterizos con los monocultivos nos indica que no estamos entendiendo el papel de la naturaleza. No sé qué piensas tú, Fernando. Sí, de acuerdo, es un tema muy, muy complejo también, ¿no? Yo siento que parte de la principal problemática es que seguimos anteponiendo el valor económico antes que los servicios, como tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, el valor de la polinización está calculado en el mundo como de 150.000 millones de euros aproximadamente. ¿Cuánto nos costaría a nosotros hacerlo sin polinizadores, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a jugar, y muchas veces las decisiones en el corto plazo y con la bandera de progreso, que desafortunadamente sigue muy vigente en muchos países, es una autozancadilla, ¿no? Porque al final de cuentas es más caro luego solucionar las problemáticas que se están generando, en vez de tener una buena planeación, tener una buena regulación, como tú lo mencionabas, para seguir sosteniendo y favoreciendo estos servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, sin duda,
es un reto, es todo un reto lograr llegar a la población, cambiar estos paradigmas, cuando sabemos que detrás de ellos hay muchas empresas muy poderosas, pero sí, yo creo que sí se puede y hay varios estudios de éxito, varios casos de éxito al respecto. Uno de los también más cercanos aquí en la zona de Guadalajara fue en la zona de Techaluta, por ejemplo, Techaluta de Montenegro, que es muy bien conocido por la producción de pitayas. Fue un grupo de investigadores a hacer un estudio ahí y mediante experimentos de exclusión en los que seleccionaban qué polinizadores llegaban a las flores de las pitayas, había un tratamiento que solo llegaban insectos, otro tratamiento en el que llegaban murciélagos, otro tratamiento en el que llegaban aves. Se dieron cuenta que las flores que eran polinizadas por murciélagos, perdón, producían frutos más carnosos y más jugosos. Entonces, eso al final de cuentas es lo que quiere el productor. Les presentaron los resultados a los productores, cosa que me parece indispensable y que también hace falta muchísimo, avanzar muchísimo terreno en ello, que los investigadores regresen a compartir los resultados a las comunidades en las que trabajaron. Y entonces ellos presentaron los resultados y los productores se quedaron con los ojos abiertos de par en par, ¿no? Y decían, pues es que ya, o sea, los murciélagos a nosotros nos generan cierto rechazo, cierto miedo por muchos mitos, porque son feos, etcétera. Pero ellos mismos decían, es que habíamos pensado ya tapar las cavernas en las que viven los murciélagos porque no nos gustan, pero ahora que nos mencionan esto, pues ahora queremos a los murciélagos y díganos qué podemos hacer para que haya más murciélagos, ¿no? Entonces, hace falta mucha investigación al respecto, pero siento que al final de cuentas muchos lo tenemos muy claro, que la biodiversidad nos representa beneficios directos que son mucho más baratos que si perdemos a la biodiversidad y hacerlos o buscarlos de otra forma, ¿no? Y escuché también en un documental una frase que para mí, o sea, no se me olvida y como casi todos los días me acuerdo de ella, ¿no? Mientras una ballena, un árbol, tenga más valor muerto o talado que vivo, pues ahí hay algo que está mal, ¿no? De ahí, de entrada, no podemos seguir considerando eso como progreso, como los objetivos finales del desarrollo. Fernando, dime algo, ¿qué pasó con nuestra población campesina? En el pasado se hablaba que el campesino era una fuente de sabiduría alterna porque estaba en contacto con la naturaleza, con los elementos, sabía cómo se comportaba, por ejemplo, la lluvia, el sol, qué animales le podían beneficiar a ciertas cosas, ciertas actividades que hacía, o sea, había una fuente de conocimiento ancestral que yo estoy viendo inquietamente. A veces el campesino se parece cada vez más a los habitantes de ciudad, o sea, como más divorciado de su entorno, porque me parece muy alarmante lo que comentas. Digo, me parece fabuloso que hayan redescubierto el papel de los murciélagos, pero yo no sé si en el pasado, pese a que había leyendas, porque siempre ha habido como una mala prensa para ciertos animales, como que había una sensibilidad más abierta a cómo dependían de la naturaleza y cómo debían cuidar esa relación. Y ahora pareciera que son urbanos que están ahí en medio de una parcela o en medio de una zona rural y no tienen las herramientas que tenían en el pasado. No sé si ha reflexionado sobre esto. Sí, claro, y de lo principal que reflexionar es que siento que las relaciones en el pasado eran más de respeto hacia la naturaleza, ¿no? Eso se ha perdido casi completamente. Antes, como dices, había deidades relacionadas con los ciclos, y si un año había un mal ciclo, entonces decían, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y realmente había una preocupación. Con este avance de la producción industrializada, siento que al final de cuentas los mismos campesinos terminan entrando en círculos muy viciados de los que es muy difícil que salgan por ellos mismos, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces rentan sus tierras, ya no son dueños de sus propias tierras, lo que decía hace rato Beatriz, ¿no? Terminan siendo peones de sus propias tierras y la producción en sus tierras termina siendo industrializada, donde los insumos, incluso los agroquímicos o la maquinaria,
es carísima, no hay créditos para que ellos puedan acceder a ellos. Entonces, sí, es a veces también como, pues, preocupante, frustrante, pero sí, creo que tampoco es un tema al que yo me he metido tanto del campo mexicano, ¿no? Eso es lo que sé al respecto, lo que podría. Digo, porque al final de cuentas es el campesino, de algún modo, la primera línea de aliados posibles para la conservación. Eso es indudable. El que está en el territorio, si no tiene claros los conceptos sobre cómo se debe proceder respecto a un modelo de conservación, pues puede ser incluso tu enemigo. Eso se ha discutido mucho con el tema de las áreas naturales protegidas. Pero quiero ir con Beatriz porque me gustaría ir un poquito más atrás. ¿Cómo fue que se impuso este modelo de monocultivo como el gran modelo de éxito, como la gran respuesta? Entiendo que tiene mucho que ver con, evidentemente, un mundo con hambre que emerge después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que requiere respuestas rápidas porque está creciendo la población rápidamente y se sigue viendo como la respuesta. Me parece que en este debate, más allá de los sentimientos legítimos, creo que sería interesante ser un poquito fríos y decir, a ver, si es una respuesta, no es una respuesta, por qué sí, por qué no, y qué alternativas tenemos para seguirnos alimentando como sociedad humana, porque de repente tenemos excedentes en ciertas regiones del mundo que tendrían que estar alimentando las regiones que no tienen estos excedentes y que tienen hambre. Por ahí se dice que en realidad estamos produciendo más de lo que necesitamos, pero el problema es de distribución. Pero bueno, entonces sigue siendo la respuesta el monocultivo industrial, o cómo podemos construir respuestas nuevas, Beatriz. Ya, sin ser una historiadora, a ver, la idea del monocultivo no es que sea demasiado nueva, ¿no? Es que la economía de plantación es básicamente el primer mecanismo de colonización que ¿no? que cierta manera de ver el mundo no impone en otros territorios. Y bueno, hoy en día todavía tenemos plantaciones de caña de azúcar en México, ¿no? Que ahora se llaman monocultivos de caña de azúcar, como las ha habido en otras partes. Y esta idea pues, es imponer una noción fabril a la naturaleza, pero a ver, hasta donde yo lo puedo entender, ha sido siempre un instrumento de implantación del capitalismo en la agricultura, ¿no? Las grandes fortunas que se generan en la economía de plantación en América son las que después fundan la industrialización en Europa, ¿no? Y llegan esta misma lógica a la producción de mercancías, de manufacturas. Entonces, cuando yo veo la lógica de la economía de monocultivos, es la más eficiente y es la que permite alimentar al planeta, uno no dudo que en algunos casos, hay casos muy notables en los que ciertos monocultivos han permitido subsanar situaciones importantes, ¿no? Las hambrunas del siglo XX pues, subsanaron con lo que en su momento se consideraban mejoras, ¿no? Variedades mejoradas de semillas, etcétera, pero que a la larga hemos entendido que tuvieron importantes costos ambientales, ¿no? La revolución verde, pues a la postre nos está dando problemas. Cuando yo veo el tipo de... también hay que pensar, perdón, en qué tipo de cultivos hablamos. No estamos hablando en este momento de los monocultivos de maíz o los monocultivos de arroz, ¿no? Que podríamos El hablar grano también. básico, sí. Sí, sino que estamos hablando de palma de aceite, que básicamente es un producto que tiene aplicaciones alimentarias, sí, pero que fundamentalmente tiene aplicaciones para la industria, ¿no? Para básicamente cualquier tipo de producto del hogar tendrá, lubricantes de todo tipo. No sé si estamos hablando de alimentación. Cuando estamos hablando de alimentación, no sé si estamos hablando de esta idea de alimentar al mundo, ¿no? Cuando has hablado del aguacate,
Yo tuve el gran privilegio de vivir y trabajar en México hace muchos años ya y descubrí la maravilla que era el aguacate. Yo veía a todo el mundo hablando, ¿no? Comiendo aguacate por todos lados. Bueno, desde que yo estuve ahora, pues se ha más que doblado la producción de aguacate sin que sea más que doblado el número de mexicanos, ¿no? O el consumo que hacían aguacate. ¿Qué significa? Pues que ahora pues la Super Bowl, ¿no? Puede permitirse los guacamoles mucho más baratos. Entonces, no sé si esto es lo que se está vendiendo como la idea de no alimentar al planeta. Entonces, hay que revisar realmente cuáles son los cultivos que están alimentando al planeta. Yo creo que no está necesariamente en la dirección de los monocultivos. Sí, porque, bueno, hablando del modelo mexicano, del ejemplo mexicano, aquí es muy importante el maíz cultural, pero no solamente cultural, es la base, sigue siendo la base alimentaria del país, el maíz. Y hay un anhelo por mantener una capacidad productiva de que por lo menos el maíz que nos comemos los mexicanos venga de México, no venga de otras partes. Esto a veces últimamente se logra o no se logra porque volvemos al tema de la dependencia que tenemos de la naturaleza, los ciclos, las sequías, la lluvia, los problemas de los costos de los paquetes tecnológicos y ya ha trascendido un poquito al mercado internacional, cómo suben y bajan los precios. Pero efectivamente una política alimentaria en México no se puede pensar sin el maíz. Y lo que está pasando muchas veces es como el maíz no tiene precios competitivos o se importa maíz más barato, pues entonces esos agricultores, por lo menos aquí en el occidente de México, dicen, prefiero sembrar agave, porque el agave me paga muchísimo más el precio y yo voy a tener ingresos propios. Y aquí no estaríamos hablando ni siquiera no siempre, al menos, si hay una tendencia a la renta de tierras, pero a veces incluso un productor mediano agrícola puede decir, sacar sus cuentas y decir, me da más ganancia el monocultivo del agave que el del maíz. Entonces sí, por ahí también podríamos estar pensando que ponemos en riesgo los granos que alimentan a las sociedades, los alimentos básicos, por otro tipo de alimentos, como tú bien comentabas, como el aguacate o el agave, que no son necesariamente alimentos, o la palma, o la misma caña de azúcar, que, no es una, que aunque se usa para todo, no podríamos decir que es equivalente al trigo o al maíz. Entonces sí tendríamos, no sé si aquí tendría que entrar el papel del regulador del Estado, Beatriz. Bueno, sí, evidentemente, si no lo resuelve el mercado, pues tiene que haber algún tipo de mecanismo que no sea el mercado, ¿no? Entonces, esto puede ser una regulación. Puedes también entender cuáles son los mecanismos de rentabilidad a largo plazo, ¿no? Lamento no conocer tan bien cuáles son las dinámicas del funcionamiento de la Yo te cito el agricultura en caso México. mexicano, perdón, que Sí, conozco, pero creo sí, que en muchas partes se da ese tipo de contradicciones, no más bien apelo como sí, una situación totalmente. que se da en todas partes de algún modo con productos distintos. Sí, totalmente. Podría comentarte, yo estaba haciendo investigación en diferentes países en el sudeste asiático y pude observar cómo hay un cambio de la plantación, del cultivo de arroz en el delta del Mekong, en Vietnam, que es, básicamente lo llaman el cuenco de arroz de Asia, es el lugar donde todo el continente está, claramente aquellos que países con menor renta per cápita están obteniendo el arroz, que es el ingrediente básico en la dieta en Asia, ¿no? Pues la situación aquí es que es tremendamente productivo, lo más productivo en términos de toneladas por hectárea que hay en arroz, es que los agroquímicos están siendo tan caros que no resulta rentable producir arroz, no porque no haya arroz, no porque no haya mercado, sino porque los insumos acaban siendo muy caros. Y lo que estábamos viendo con los investigadores que visitamos la zona es que, sobre todo aquellos que están haciendo investigación agronómica directamente, es que de un año a otro volvíamos de donde había un campo de arroz, ahora había un campo de una huerta de frutales. Entonces,
es un proceso que se está dando. A mí lo que me sorprendía era que al hablar con autoridades vietnamitas, tanto a nivel local como más en otros ámbitos, parecía o no lo transmitían, inconscientes de este proceso, no conocían los procesos de base. Y entonces solo veían un cambio puntual donde, pues como estuvimos haciendo investigación ahí, pero también estuvimos haciendo investigación en Filipinas, nos dimos cuenta de exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa a la larga? Pues a la larga se dará el caso de que habrá una escasez de arroz. Entonces, es una decisión que el regulador tiene que hacer, pues, en qué momento intervenir, ¿no? Porque de repente también se dice, es que los países que llamamos primer mundo son el liberalismo y es un liberalismo salvaje, cada quien está a sus fuerzas, pero en la agricultura, en realidad, la canalización de subsidios es enorme porque sí hay una idea de que, aunque no tenga quizás el mayor valor, son esenciales para que se alimenten sus sociedades y pareciera que estamos tomando en los países en vías de desarrollo mal, entendiendo mal el problema y pareciera que el Estado, porque lo estamos viviendo en México y seguramente en muchos países, que el Estado debe hacerse a un lado y dejar que el mercado regule, pero no vamos, a menos que queramos comer a puro aguacate y puro agave, esa no va a ser la solución. Y es sorprendente, tú me lo mencionas con las autoridades vietnamitas, que no haya conciencia de lo vital, de lo esencial que es comer arroz en el sudeste asiático o comer maíz en México. Sí, bueno, efectivamente, en Estados Unidos lo conozco menos, pero en la Unión Europea, la propia existencia de la Unión Europea es básicamente un sistema, ahora, bueno, evidentemente cambió con las décadas, ¿no? Pero un sistema de distribución de subsidios agrarios. Las organizaciones comunes de mercado que se organizaron por tipos de cultivo, ¿no? Lo que hacían era primero establecer cuánto se podía producir de cada cultivo y cómo se iban a distribuir impuestos que se obtenían de todos los ciudadanos vía impuestos sobre el valor añadido, ¿no? Como lo que cuesta comprar cosas, y que se redistribuían fundamentalmente a la agricultura. Con el tiempo se advirtió que era tremendamente costoso y también no demasiado, no estaban muy bien dirigidos, no había exceso de producción agraria, y se ha ido redimensionando el papel del agricultor más como un custodio del medio rural, ¿no? Valorando esto que comentaba Fernando, ¿no? La idea de entender el rol del agricultor como productor de alimento, pero también como el interlocutor último que toda la sociedad tiene con el medio natural. Muy bien, pues regreso con Fernando porque dentro de la discusión de cómo podemos resolver el gran problema del monocultivo, sobre todo este monocultivo que, como apuntaba Beatriz, de esta última época que va más bien a tratar de atender ciertos gustos del mercado internacional, de las sociedades quizás más opulentas. Volviendo al tema de cómo nos alimentamos, se ha planteado que tendríamos que construir la relación o la producción alimentaria a partir de lo local y pensar que lo primero que hay que abastecer es justamente al mercado que tenemos más en lo cerca, o sea, los propios pueblos, las ciudades cercanas, incluso es un modo de generar resiliencia frente a temas como cambio climático. Estamos viviendo un evento niño, por ejemplo, en el occidente de México y en toda América Latina, y esto genera ciertas ventajas y desventajas, pero muchos problemas para poder garantizar cierta producción de ciertos cultivos que son básicos para que nos alimentemos. Y estamos pensando que podemos mejor importar el grano de Estados Unidos, de China, de Argentina, en el caso de, bueno, pues Argentina es una productora de granos también de nuestra propia región, pero no sé qué tan utópico sea ir construyendo sociedades a partir de, vamos viendo qué valles, qué regiones nos pueden garantizar una ciudad de 5.3 millones de habitantes como Guadalajara, que en su territorio más inmediato pueda tener una satisfacción
de las cosas básicas para alimentarse y pensar que lo que no se puede generar aquí venga de otras partes, o sea, construir de un modo distinto el mercado alimentario, pensando que quizás, hablando en el caso de Guadalajara, de Ameca, de Zapopan, de la Ciénega de Chapala, de Ciudad Guzmán, de los Altos de Jalisco, podríamos tener ahí una forma de generar estos propios alimentos que nos haría menos frágiles frente al tema del cambio climático y frente a este sube y baja que tienen los precios internacionales, que es lo que vivimos ya en el día a día y que el agricultor de Jalisco vive también en el día a día, Fernando. Sí, de acuerdo. Y retomando también un poco de la intervención anterior, tú mencionabas que a veces se dice que estamos produciendo más de lo que se necesita. Y ahí también hay cifras muy fuertes en las que ponen en tela de juicio este discurso de tenemos que asegurar la suficiencia alimentaria ante el crecimiento poblacional, ¿no? Porque se sabe que alrededor del 30% de los alimentos que se producen se desperdician. Entonces, de ahí de entrada podríamos atajar un montón de problemas de salud, de problemas de desnutrición, si hubiera una distribución mejor de los productos, ¿no? Otro aspecto es justamente lo que decías, ¿qué estamos sembrando y para qué? ¿No? Aquí mencionabas algunos cultivos, también tenemos el caso cada vez más creciente de los invernaderos, en los que se están produciendo especies que son completamente para exportación. Entonces, justamente sí, yo creo, y se ha mencionado en diferentes ocasiones en este espacio, que la regulación y la planeación es parte es clave principal en esto, ¿no? Y incluso empieza desde una planeación urbana. En muchos países del mundo, la frontera urbana se está expandiendo a costa de zonas agrícolas. El uso de suelo urbano es el uso de suelo que está creciendo más rápidamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces se construye en sitios que tienen mucha capacidad, que son suelos muy ricos, que son suelos muy indicados para diferentes productos agrícolas y se está construyendo zona urbana ahí. Entonces, creo que desde ahí también se podrían atajar de las diferentes problemáticas. Otro aspecto importantísimo es cuánto de los cultivos es para alimentar al ganado. La ganadería también es un problemón y representa un enorme porcentaje de la alimentación en todo el mundo, pero se ha visto, y tú mismo lo reporteaste aquí en el Ejido Limón, que hay casos de éxito, incluso ganaron, Beatriz, una comunidad productora ganadera, ganó el Premio Nacional al Mérito Forestal. Y esto lo ganaron porque están logrando una conservación de la masa forestal mediante un cambio en el sistema de producción de carne, ¿no? Y es la implementación de sistemas agrosilvopastoriles en los que ahí mismo se está produciendo el alimento de los que está comiendo el ganado, no se tiene que traer ni producir en otro lado, ahí mismo los ganaderos lo están produciendo. Entonces, esa también es otra forma importantísima de disminuir impactos en otros lados. Hay estudios, yo estudié en el Instituto de Ecología y allá en Veracruz, algunos ganaderos contactaron a un grupo de investigadores e investigadoras del INECOL porque tenían problemas con la caca de las vacas. Después de varios estudios se dieron cuenta que algunas de las sustancias que les inyectan a las vacas, como la ivermectina, afectan directamente a los escarabajos, los matan o hacen que no se puedan reproducir. Entonces, los escarabajos estercoleros son los que se encargan del ciclaje, de regresar las cacas al suelo y de este ciclaje de nutrientes. Entonces, los ganaderos tenían problemas enormes porque básicamente el campo era un cementerio o estaba cubierto completamente de cacas, no podía crecer el pasto, las vacas no se podían alimentar tampoco. Entonces, como que sí, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Afortunadamente empieza a hablarse cada vez más de este tema, empiezan a estudiarse más, a entenderse más. Hace rato Beatriz también decía la importancia del suelo, ¿no? Es algo que se ha ignorado durante décadas y es parte fundamental de la producción agrícola. ¿Qué está pasando ahí? Apenas lo estamos empezando a entender. Entonces,
Justamente la planeación, regreso a la planeación, tiene que venir de muchísimos lados, tiene que ser, se tiene que abordar de manera multidisciplinaria, que aunque puede que también la palabra cada vez se usa más y algunas personas ya los empieza a cansar, pero yo estoy convencido que tiene que haber también este diálogo de saberes y de conocimientos desde diferentes disciplinas para poder avanzar hacia la sustentabilidad, ¿no? Pues lamentablemente 1 hora es insuficiente para abordar un tema tan complejo, tan amplio, pero a mí me gustaría que me dieran un mensaje final los dos de un par de minutos cada uno. Las cosas, bueno, no se abordó todo, evidentemente, esto podría para más, pero las cosas que ustedes quisieran que le quedara muy claro a la gente que nos está viendo respecto a la gran temática de la biodiversidad y los monocultivos. Empezaría contigo, Beatriz. ¿Qué piensas que es importante que no abordamos por un lado, pero sobre todo que la gente le quede muy claro, porque a final de cuentas se trata de que esto ayude a construir opinión y que la gente tenga criterios para, pues, para abordar estas temáticas, tal vez cambiar alguna cosa en su propia vida? Sí, bueno, ¿cómo se puede resumir en 2 minutos? Bien, creo que un mensaje, digamos, positivo que podemos sacar es que hay que entender la diversidad de los agricultores en México y en todos lados y ver que la estrategia del monocultivo beneficia a algunos, pero no a todos los agricultores, y beneficia a algunos, pero no todos los propósitos. Y que hay muchas experiencias en diferentes partes del mundo que demuestran que la producción de alimentos y la conservación no están reñidas. Hay muchos avances que hemos visto se están haciendo en la investigación en México y en otras partes que nos dan, ¿no?, patrones. Y lo que tenemos que ver es que no hay una solución que lo resuelva todo, no hay una fórmula mágica que diga esta es la vía, sino entender que hay una gran diversidad de circunstancias y que podemos ir avanzando sobre esa diversidad también en las soluciones. Excelente. Pasaría entonces contigo, Fernando, para que nos dieras un último mensaje. Sí, bueno, pues al final retomar lo que mencioné al principio, ¿no? Dependemos de la biodiversidad, el 70% de los cultivos dependen del proceso de polinización, entonces es algo que tenemos que voltear a ver ya o ya. También hay alternativas, hay como varias vertientes, ¿no? Algunas que apuntan más hacia un mejoramiento directo de la tecnificación, de ser más eficientes en el uso del agua, por ejemplo, alrededor del 60% uso agrícola. Eso podría ayudar a disminuir impactos en otros lados. Esto que se me otras formas de hacer ganadería también puede ayudar a reducir la deforestación. Aquí en México, la principal fuente de deforestación es justamente la agricultura, ¿no? Entonces, siento que también ahí tiene que entrar y tal vez perder Tenemos un poco de problemas impactos. con... Ah, perdón. Perdón, si al final de cuentas eso va a representar una disminución de los impactos, ¿no? Pero al final de cuentas estamos en un sistema que es un sistema capitalista, que ahorita está la propuesta de llamarle a esta nueva era geológica el antropoceno, y hay una propuesta también que a mí me parece muy valiosa, que es que en vez de antropoceno, porque el antropoceno nos señala a todos los seres humanos por igual como culpables, y entonces tú que apenas subsistes, ¿cómo vas a ayudar a disminuir los impactos en el medio ambiente, ¿no? Hay otra propuesta que va en contra de eso, que es capitaloceno, que apunta directamente al sistema socioeconómico actual que impera en la gran parte del mundo como el principal factor que nos ha llevado a este punto, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que avanzar muchísimo. O sea, sí, además podemos nosotros tener acciones individuales que al final de cuentas en conjunto representen cambios importantes, eso no hay que quitarlo de vista, pero también hay que avanzar hacia elegir en este punto de crisis ambiental, tenemos que avanzar hacia elegir a nuestros gobernantes que realmente tengan un discurso que sea ambientalista o que estén realmente preocupados por ver de qué manera se pueden disminuir estos impactos, ¿no? Poner el tema sobre la mesa, porque muchas veces aquí en México pues hay muchas promesas de campaña en las que jalan votos y luego ya no se hace
ninguna presión para que cumplan esas propuestas, ¿no? Entonces creo que también eso es fundamental, avanzar hacia tomadores de decisiones políticos que realmente estén comprometidos con abordar este tema de raíz, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ahora sí que sean consecuentes, porque prometer no empobrece, pero aquí se trata de cumplir, no solamente de prometer. Pues agradezco muchísimo a usted por conectarse y asistir a esta edición del mes de junio de Diálogos NCC. También agradecemos a nuestros invitados, Juan Fernando y Beatriz, por compartir sus experiencias y sus conocimientos con los seguidores de NCC Iberoamérica y de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir a NCC Iberoamérica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Dailymotion, y visitar su sitio, su sitio web, noticiasncc.com. Hasta la próxima.